Somos el equipo número 2. Mi nombre es Daniela Outres García y represento el papel de la vocera. Mi nombre es Mariana Lisbeth Martínez Guerrero y represento el papel de secretaria. Mi nombre es Erika Guadalupe Méndez Rodríguez y represento el papel de la coordinadora. Mi nombre es Griselda Sánchez Muñoz y represento el papel de cronometrista. Y vamos a presentar mejora de la calidad del pan en la panadería Carrillo mediante la aplicación del diseño robusto. Teniendo un contenido de problema, justificación, alcance, objetivo, elementos de causa-efecto, método de medición, identificación de factores, desarrollo, resultado, diseño de tolerancias y conclusiones. Primero se tiene el problema, el cual dice cuáles son los parámetros correctos para la elaboración del pan de nombre polvorón para estandarizar el proceso y elaborar la calidad del pan. La justificación es encontrar los parámetros correctos logrando la estandarización para la elaboración del pan polvorón. No se encuentra con experiencia suficiente, lo que provoca que haya desperdicios tanto de materia prima como de producto, provocando que el pan no tenga una buena calidad. Y se pretende determinar los parámetros correctos e incrementar la calidad de este pan, de igual forma aumentar la robustez del proceso. Tenemos como alcance que este experimento contempla la identificación de los factores que pueden influir en la calidad del pan, que es llamado polvorón, y dichos factores se clasifican en factores de control y factores de ruido. Estos datos para este experimento se recopilan directamente con los dueños de la panadería, los cuales tienen un amplio conocimiento sobre los procesos de producción y pues nos hicieron que la experimentación se llevara a cabo. También se analizó la problemática para realizar la metodología correspondiente y llegar al objetivo deseado. Se determina también cuáles son los factores que influyen en la calidad del pan y de esta forma establecer los parámetros óptimos. Como objetivo se tiene determinar los parámetros correctos para la elaboración del pan que se mencionó anteriormente, permitiendo tener una mejor calidad y también fue calificada de la escala del 1 al 10 y pues esto con el objetivo de que tenga una mejor aceptación por parte del cliente. Los elementos de causa-efecto se tiene un diagrama de Ishikawa en donde se tienen lo que puede influir para que el pan tenga una buena calidad o una mala calidad. Está la mano de obra, la materia prima y la maquinaria. La materia prima contiene los ingredientes del pan, que son el tipo de manteca vegetal, el azúcar, la cantidad de carbonato, cantidad de colorante, cantidad de harina, el agua y la temperatura y cantidad de esta. En mano de obra están los panaderos, que son 3, y en la maquinaria está el horno y la temperatura y tiempo de cocción de este. Para el método de medición se tiene como medida de desempeño en la calidad o aceptación del pan y se considera de tipo cualitativa. Esta calidad se mide en términos de la puntuación que se otorga a ciertos atributos del pan, como lo son el sabor, la textura, consistencia y el aspecto en general del pan. La tendencia de la medida de desempeño es mayor es mejor, ya que se busca incrementar la calidad del pan y las puntuaciones obtenidas de dichos atributos de calidad del pan se registran y la puntuación final se obtiene a través del promedio de las 3 calificaciones. Y a su vez estas calificaciones se otorgan en base a una escala del 1 al 10, donde 10 es muy agradable y 1 es muy desagradable, por lo que la puntuación final también se encuentra entre el rango del 1 al 10. A través del desglose de ingredientes y del análisis del diagrama de proceso para la elaboración del pan se identifican los factores que se consideran pueden influir en el proceso de elaboración del polvorón y afectar su calidad al final. En total se identifican 11 factores, 10 son de control, los cuales son cantidad de carbonato, cantidad de colorante, cantidad de agua,
temperatura del agua, cantidad de harina, tipo de manteca vegetal o salamarca, tiempo de horneado, tiempo de enfriamiento, temperatura del horno y tiempo de amasado. Y se tiene un factor de ruido que es el panadero. Como se puede observar en la tabla, cada uno de los factores de control contiene 2 niveles, a excepción del factor ruido que contiene 3. En la definición del arreglo ortogonal se tiene que, dado los 10 factores de control, se cuenta con 5 interacciones, por lo que se elige un arreglo ortogonal L16 saturado. Un arreglo L16 porque realiza una cantidad mayor de corridas y resulta muy costoso. Para cada corrida se obtiene 6 réplicas. De estas 6 réplicas, 2 corresponden a cada panadero que trabaja en la elaboración del pan, las cuales son 3, y se define la gráfica lineal requerida para los factores de control y sus interacciones, como se puede observar en la gráfica. Y para la recolección de los datos, se tiene que la experimentación se lleva a cabo durante una semana de trabajo de la panadería, que son 5 días, de lunes a viernes, y debido a que el arreglo ortogonal que se emplea es de 16 corridas, se establece realizar la experimentación de 4 corridas del arreglo por día, por 4 días, teniendo así un último día como de reserva en dado caso de que ocurra algo y se llegue a atrasar. Para la identificación se coloca una marca distintiva a las charolas que contienen los panes, los cuales pertenecen a cada corrida, distinguiendo también entre los que hicieron por cada uno de los 3 panaderos, y los panes se distribuyen en las distintas rutas de venta, y así se solicita a los clientes que prueben cada uno de los panes de las diferentes corridas. Y para lograrlo se decide regalar cada pieza de pan a cada cliente para que participe en la experimentación y la elección de los clientes de esa forma aleatoria. Para hacer el análisis preliminar de los datos que se recolectaron, se utilizó el método de observación. Este método consiste en observar los datos y detectar aquellas corridas que muestran un resultado más acercado al objetivo de estudio. En este caso, entre mayor sea la puntuación de la calidad de los panes, es mejor. Por lo tanto, se utilizó el promedio de los datos de cada corrida para hacer este análisis. Se observan los mejores resultados en las corridas 4, 11 y 12 del arreglo, donde el mejor resultado se encuentra en la corrida 12. Aquí se pueden ver algunas coincidencias, como es el caso del factor B y su nivel 1. Los 3 mejores resultados están dados por este nivel. En el factor C, el nivel 2 es el que proporciona mejores resultados, y en el factor E, también el nivel 2, por lo que se puede anticipar que estos niveles de dichos factores son los que permiten los mejores resultados respecto a las puntuaciones, ya que en los demás factores no se detectan coincidencias significativas. En la gráfica de promedio se observan los resultados promedio que se obtienen con cada uno de los 2 niveles de cada factor. Es posible ver cuál de los 2 niveles tiene un mejor resultado y en cuáles factores la diferencia entre ambos niveles es más notoria, como es el caso de los factores C, E y F. Con esta revisión se puede concluir que estos factores tienen alta probabilidad de influir sobre la medida de desempeño. Por el contrario, hay factores como el A y el J donde la diferencia entre los niveles es casi nula. También se analizan las gráficas de las interacciones de cada uno de los factores de control con el factor de ruido. Aquí es posible ver la diferencia que hay entre los resultados obtenidos al aplicar cada uno de los 2 niveles y también con respecto a cada uno de los 3 panaderos, que son los 3 niveles del factor de ruido. En la interacción de C por P, que corresponde a la cantidad de agua por el factor panadero, se ve una diferencia muy marcada entre ambos niveles. Lo mismo se observa en la interacción E por P, que corresponde a la cantidad de harina por el factor panadero, y por último en la interacción F por P, que corresponde a la marca de la manteca vegetal por el factor panadero. Después de haber realizado un análisis preliminar, los datos se analizan mediante una ANOVA, para con esto identificar con certeza qué factores tienen influencia sobre la medida de desempeño. Para el presente caso de estudio se obtiene en primera instancia una ANOVA de la respuesta promedio con el fin de ver cuáles factores tienen efecto en el promedio. Para esto se calculan las sumas de cuadrados de cada factor, incluido el factor de ruido y las interacciones. Posteriormente, los grados de libertad, de igual manera para cada factor. Todos los factores de control cuentan con 2 niveles, por lo que los grados de libertad que les corresponden es 1. Para el caso del factor de ruido, a este le corresponden 2 grados de libertad, debido a que este factor cuenta con 3 niveles. Se procede a calcular los datos restantes para construir el ANOVA, y este queda de la forma en que se muestra. Los factores que están resaltados en amarillo son los que tienen efecto en la respuesta promedio.
Para obtener el análisis de varianza del efecto en la varianza o en la variación en la señal ruido, se sigue la misma dinámica que en el ANOVA anterior, solo que con los datos de señal ruido que se calculan para cada una de las 16 corridas del arreglo. Los factores que están resaltados en amarillo son los significativos y se puede ver que coinciden con los factores significativos de la ANOVA anterior, es decir, de la ANOVA de la respuesta promedio. Una vez finalizado el análisis ANOVA, los resultados obtenidos son los que se muestran en la tabla, siendo significativos tanto en el promedio como en la varianza los factores C, E y F. Por lo tanto, los factores A, B, D, G, H, I, E y J no lo son. Para el cálculo de la media estimada se considera la configuración óptima de niveles que permiten que la calidad del pan se incremente y obtenga una mejor puntuación, la cual es la siguiente: C2, E2, F1, siendo el nivel 2 del factor C de 55 mililitros, para el nivel 2 del factor E de 1 kilogramo y para el nivel 1 del factor F la tapatía. Que esta combinación resulta ser idéntica a las corridas 11 y 12 del arreglo, por lo que la media estimada se obtiene mediante el promedio de los datos dados bajo esas condiciones, que tienen valores de 8.17 y 8.65, y al calcular el promedio se obtiene un valor de 8.41, el cual se necesita para el cálculo de los intervalos de confianza. Ahora, para los intervalos de confianza, se tiene con un alfa de 0.05, grados de libertad de la media de 1, grados de libertad para el error de 83, la varianza del error de 0.419, n de 6 y el valor f, que se obtiene con los datos anteriores, de 3.95. Una vez que se tienen los datos para el intervalo de confianza, se utiliza la fórmula que se presenta y sustituyendo los datos se obtiene un intervalo de confianza de 0.525 y un valor mínimo de 7.88 y un máximo de 8.93. Una vez identificados los niveles óptimos para los factores significativos, se definen los factores no influyentes, en el cual corresponde al nivel de más bajo costo. En este caso, para el factor A sería el nivel 2 y para el resto de factores el nivel 1. En cuanto al diseño de tolerancias, para la determinación de la pérdida se realiza el cálculo de los precios de cada ingrediente. Los precios se calculan en base a una medida estándar, como es el kilogramo, o el contenido total del envase, el garrafón, y se realiza la equivalencia ajustando a las cantidades que se utilizan por charola, que son 10 piezas, y ajustando el precio por pieza, dando un resultado total del costo por pieza de 2.90 pesos. Con lo anterior se tiene que existe una pérdida de 2.90 pesos por cada una de las piezas de pan tipo polvorón, que no tiene una calidad aceptable. Una calidad aceptable es que el pan reciba una calificación menor a 7.8, inaceptable es que reciba una calificación menor a 7.8, por lo tanto, los panes que se encuentren por debajo de esa evaluación es muy probable que no se ingieran y se tengan que desechar. Presentándose en la primera tabla los resultados de la corrida de confirmación que utilizan los niveles óptimos de resultado del análisis, y en la segunda los resultados de los datos antes del diseño de parámetros. Con los datos ya presentados se procede a calcular la función de pérdida con la fórmula para mayor es mejor, que es L igual a K sobre Y cuadrada, donde K es un coeficiente que se calcula despejando, y para el caso de los datos son de L 2.9 y de Y de 7.8, dando como resultado una K de 176.436. Se procede a calcular la señal ruido y el MSD para antes y después del diseño de parámetros, teniendo una pérdida por parte del antes de 3.43 pesos y la pérdida por parte del después es de 2.44 pesos. Al tener una pérdida por parte de ambas muestras, se puede establecer una diferencia y así el porcentaje de ahorro, teniendo la diferencia entre ambas pérdidas de 0.98, por lo que se presenta un ahorro de 28.72%. Con base en los resultados obtenidos, se determina que los factores que influyen en el pan polvorón son el factor cantidad de agua, factor cantidad de harina y el tipo de manteca vegetal, refiriéndose a la marca, que son los factores C, E y F respectivamente, para posteriormente realizar una corrida de confirmación comparando al producto antes y después del diseño de parámetros, obteniendo una diferencia significativa
para antes del diseño de parámetros, una pérdida por parte de 3.43 pesos y después de hacer los diseños de parámetros de 2.44 pesos.